Muy bien, hermanos, vamos a estar estudiando esta tarde el capítulo 8 de Daniel. Si tienen su Biblia, vamos a leerlo. Vamos a empezar el versículo 1 y vamos a leer todo el capítulo. Entonces, vamos a repasar primeramente todo el pasaje y de ahí vamos a ir hablando de las piezas del estudio. Entonces, Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Y vamos a empezar el versículo 1. Daniel, capítulo 8. Como les digo, vamos a leerlo corrido primeramente y de ahí vamos a regresar y vamos a tocar algunos puntos y tratar de comprenderlo un poquito. Porque jamás voy a decir que yo comprendo todo, pero una parte tal vez lo alcanzamos. Entonces, si todos lo tienen, vamos a empezar el versículo 1. Voy a leer el versículo 1 al 5 primeramente. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi la visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es en la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando juntos al río Ulai. Alcé los ojos, miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hirió con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapa de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquí empezamos nuestra historia. Daniel está teniendo una visión. Es muy importante su palabra, dijo él, el versículo 1, es el año tercero del reino de Belsasar. Y eso es importante. Si recordamos Belsasar es el que miró un mano escribiendo en la pared en los últimos días de Babilonia. Cuando Belsasar miró esa mano, realmente había una nación a sus murallas sitiando la ciudad de Babilonia. Y vamos a ver más de eso en ese capítulo. Daniel, sabemos que trabajaba en el gobierno. Sabemos que en el versículo 2 dijo él que estaba viajando. De seguro estaba viajando por el gobierno, no sé. Elam se queda en media de Babilonia y Persia. Entonces él empezó a mirar la visión. Miró él un carnero. Ese carnero tenía 2 cuernos. Un cuerno un poquito más grande, largo, un cuerno un poco más corto. Vi que ese carnero venía venciendo. En versículo 5, luego él mira otro animal, un macho cabrío. Y el macho cabrío viene y hay un choque entre los 2 animales. Siempre cuando estoy leyendo eso, pues hago yo la pregunta a mí mismo, si tuviera un sueño así, ¿qué voy a pensar? Es algo interesante, porque todavía no nos da mucha información. Sé que el sueño para Daniel va a terminar. La explicación viene después y vamos a leer la explicación, pero la verdad es que el sueño terminó sin explicación. Y a veces también nosotros tenemos sueños donde no hay explicaciones. Por eso siempre he dicho a los hermanos, si tú tienes algún sueño que tú crees que es de parte de Dios, escríbelo lo más luego que puedes antes de olvidar las piezas. Luego ponerlo en ayuno y oración, porque vamos a ver, Daniel también está meditando y orando sobre su sueño porque él quiere saber qué significa. Dios no va a dar un sueño así solo por el gusto de darlo. Lo da el sueño porque él quiere hablar con su pueblo. Quiere decir que hay algo de importancia. Pero Dios también es justo.
tenemos nosotros que mostrar un interés. Si mostramos un interés, Dios con gusto nos da entendimiento. Vamos a seguir versículos 6 a 10. Dice, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que luego juntó al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para parar delante de él y lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librarse del carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estaba en su mayor fuerza. Aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salían otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente, y hacia la tierra glorioso, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas hecho por tierra, y los pisoteó. Son bastante importantes. Estamos mirando aquí un batalla entre el carnero, el macho cabrío viene, se choca, el macho cabrío vence el carnero, quiebra sus cuernos. El macho cabrío tiene un cuerno notable. Viene él, pero cuando está todavía, dice aquí, en la plenitud de su fuerza, su cuerno se quebra. Y de su cuerno salen 4 cuernos. Cuando la palabra, aquí en un sueño, esos detalles son los puntos, digo yo, altos, que Dios está tratando de decirnos algo. Tenemos que hacer una cierta investigación. Tenemos que comprender qué significa esos puntos. Pero ahí cada uno de esos puntos altos tenemos que enfocar. Son los puntos que cuando estoy leyendo, tomo yo un cuaderno y estoy leyendo las cuernos, los animales, y así estoy leyendo las puntas mayores para que yo pueda ir reflexionando y buscando entendimiento en esas piezas. Importante, cuando llegamos en versículo 9, digo de los 4 cuernos, miró un cuerno chiquito que salió. Y ese cuerno es importante. Dice en versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y hago la pregunta, ¿quién es el ejército del cielo? Es importante pensar, es otro punto alto. Si nosotros recordamos el libro de Apocalipsis, creo que alrededor del capítulo 19, 20, por ahí, encontramos el Señor Jesucristo que viene montado en un caballo blanco. Si lo recuerdan, atrás de él, un ejército celestial, montada también en caballos blancos que vienen. Y sabemos nosotros que aquel ejército que está atrás del Señor son los santos, son los creyentes. Entonces, nos está queriendo decir, ese cuerno pequeño va a ser una acción contra los creyentes. También nos hace saber que lo va a echar por tierra, lo va a pisotear, lo va a maltratar, lo va a matar, muchas cosas. Vamos a seguir leyendo, versículo 11 al 15. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado la continua sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, y hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, a otro de los santos. Preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asolador, y entregando el santuario al ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, encontramos otros eventos importantes aquí. En versículo 11 nos dice, aún se engrandezca contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién será el príncipe de los ejércitos?
Jesucristo mismo. Sí. Entonces, ese cuerno pequeño aún va a poner contra Jesucristo. Dice, será entregado, el versículo 12, fue entregado. Quiere decir que ese cuerno pequeño va a tomar potestad sobre la iglesia, en alguna manera. Dice, fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y me interesan esas palabras del continuo sacrificio. Sabemos que hoy en día en el Nuevo Testamento no traemos ofrendas de ovejas, ni toros, ni palomitas, pero sí Dios nos pide una ofrenda. ¿Qué es nuestro sacrificio? Corazón quebrantado, espíritu contrito. Entonces nos habla aquí que ese continuo sacrificio está quitado. Va a terminar. La gente no lo va a hacer. Digo también, leyendo el versículo 12, en el último pedazo, y echó por tierra la verdad. Ya no le interesaba la palabra, sino interesaba otras cosas. Y eso es interesante. Pues en el versículo 13, cuando están ellos ahí hablando con Daniel, Daniel escucha que uno pregunta al otro, ¿hasta cuándo durará la visión? Durará la visión quiere decir hay un principio, hay un fin. Y nos dice el versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Tardes y mañanas quiere decir días. 2300 días y se termina el evento. Dice, y luego habrá un cambio. El santuario será limpiado. Se va de un santuario ensuciado a un santuario que está purificado. Un cambio de eventos. Eso es importante. Muy bien, vamos a seguir el versículo 15 en adelante. Ya nos va a empezar a dar cierta explicación. Es importante poner atención a esos detalles. Dice así, versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderlo, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre la ribera de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a esta la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombró y me postró sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, por la que la visión es para el tiempo del fin. Es otro punto muy importante que lo recordamos, porque vamos a ver unos pedazos de esa visión. Va a empezar en el tiempo de Daniel. Pero el ángel de pronto está enfocando él. La mayor importancia de esa visión es para el fin. Muy bien, seguimos versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esos son los reyes de Media y Persia. Entonces nos da explicación en una parte. El carnero no es un animal. Sus 2 cuernos no hablan de cuernos, hablan de 2 naciones, Media y Persia. Y vamos a ver una mapa de eso en un momento cuando repasamos estas cosas. Dice el versículo 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Entonces el choque está entre 2 naciones, realmente 3 naciones, porque Media y Persia son 2 naciones apartadas, pero unen en ese instante y batalla juntos. Entonces 3 naciones. Versículo 22. Y en cuanto al carnero que fue quebrantado, en cuanto al cuerno que fue quebrantado, y sucedieran 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Cuando ese cuerno de Grecia se quiebra, otros 4 nacen. Versículo 23.
Y al fin del reinado de esos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y ahí tenemos que parar un momento. Aquí es el pueblo pequeño, pero de inmediato él está comparando ese pueblo pequeño con un rey especial. Dice que este rey es altivo, él es engrandecido. Es engrandecido, cree que él es más grande que los demás reyes. Es la verdad. Dice que está entendido en enigmas. Ahí es donde yo muchas veces cuando estoy estudiando en mi casa necesito mi diccionario. ¿Qué quiere decir enigmas? Pero si la palabra está aquí y no es una palabra que encontramos mucho en la Biblia, entonces quiere decir que era importante esa palabra. ¿Qué quiere decir enigmas? Pues yo no lo puedo explicarlo perfecto en español, pero entiendo que es alguien que sabe de cómo usar las artes mágicas, las artes de decepción para engañar a las personas. Usa cosas extrañas, como tal vez viendo la imagen de una mujer en un árbol, o tal vez usando un pedazo de madera que supuestamente es parte de la cruz donde fue crucificado Jesús. O tal vez usando una sábana que tiene una sombra como si fuera de un cuerpo. Él es sabido en enigmas, sabe cómo usar esas cosas para engañar a las personas. Eso quiere decir enigmas. Más todavía significa, pero ahí es lo sencillo de la palabra. Versículo 24, y su poder se fortalece, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Este rey va a destruir la iglesia, los santos. Es su enfoque. No solo la iglesia. Dice que él hace arbitrariamente, es otra palabra grande. Quiere decir que en parte él hace como él quiere porque está poniendo a sí mismo como el juez máximo. Y eso es importante. Dice, causará grandes ruinas. Él, por su poder, va a causar problemas. Versículo 25. Y con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces él, como dice aquí, va a usar sagacidad, quiere decir intelecto humano. Va a prosperar el engaño, eso va juntos con esa palabra enigmas. Dice, en su corazón se engrandecerá. Dice, destruirá muchos, pero él levanta contra el príncipe de los príncipes, Jesucristo mismo. Pero nos dice una promesa, una esperanza, él va a ser quebrado, pero no va a ser por nosotros. No va a ser por nosotros, no con manos humanas. Y eso es importante. Versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guardas la visión porque es para muchos días. Quiere decir, empieza en el tiempo de Daniel, pero llega al fin en algún periodo. Y yo, Daniel, quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no lo entendí. Aunque Dios explicó unos pedazos a Daniel, todavía no entendí. Porque Daniel estaba mirando una profecía del futuro. Es fácil entender las profecías mirando por atrás, lo que está cumplida, porque podemos ver históricamente su cumplimiento. Como hoy podemos mirar quién es Media Persia, quién es Grecia, qué pasó. Miramos la historia y es mucho más fácil. Pero del puesto de Daniel, él está mirando en adelante y es difícil creer. En su momento, Babilonia es el más grande. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esos son los reyes de Media Persia. Ahí podemos ver
el mapa del Medio Oriente, no se ve muy bien, hay agua aquí. Babilonia. Aquí en esa parte está Israel. Aquí abajo, egipcio. Aquí por este lado está Grecia. Media, Persia. Dos naciones, dos pueblos. Esa parte, aquí hay una línea, aquí no se ve muy bien, pero hay una línea que va para acá, viene por acá. Esa línea hasta acá es el área que conquistó Media Persia. Conquistó parte de Egipcio, conquistó Babilonia. Sabemos que Daniel va a mirar ese pedazo de conquista, porque aún cuando el rey Belsasar mira el mando escribiendo en el pared, aquí está Media Persia en la frontera de Babilonia sitiando la ciudad. Y mientras que ellos están festejando, vienen los reyes de Media Persia por la puerta del río que cruza la ciudad de Babilonia y están por conquistarla. Y sigue Media Persia conquistando aquí al sur de Egipcio y también aquí arriba, pero llega Media Persia aquí a Grecia. Esa línea aquí no se ve muy bien aquí, pero aquí está Grecia, Macedonia. Hasta ahí llega. Dice, y aquí el carnero que estaba delante del río tenía dos cuernos. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Viene al norte, el poniente, viene al sur, conquistando. Mientras yo considero esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Él mira otra bestia que viene y van a chocar. Daniel no va a tener suerte de mirar Grecia, va a morir antes. Por eso, a tiempo de Daniel, Grecia no era una nación, era nada más unos pequeños tribus que pastoreaban animales. No era ninguna fuerza, no era ningún peligro, no era ninguna preocupación. Pero estaba a punto de unirse los tribus y hacer una nación. Estaba cerca de esta fecha. Pero probablemente Daniel conocía partes. No sé si él había viajado, pero de seguro como el hombre que siempre aconsejaba el rey tenía que saber algo de Grecia. Y en su tiempo no hubiera parecido como lugar peligroso. Pero él mira, ese macho cabrío viene volando, no toca tierra. Y es un punto importante porque cuando Grecia lanzó su poder de conquistar, el primer cuerno era un hombre muy sabio. Decidió venir él no con un ejército armado con pesados equipos, sino vino muy liviano. Su ejército volaba, caminaban rápido, alcanzaban mucho terreno rápido, porque él cambió su mentalidad en cuanto a la guerra. Y aún muchos de los grandes escuelas que enseñan la arte de guerra todavía va estudiando lo que ha hecho ese cuerno, porque él cambió mucho en cuanto a la guerra. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero que tenía fuerzas para parar delante de él lo derribó. Por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librarse del carnero de su poder. Venía Media Persia, de aquí venía venciendo, ya ese mapa está un poco ampliado, no vemos toda la pieza allá, pero venía venciendo y llegó aquí a Grecia. Aquí es la amplificación de Grecia, Macedonia. Llegó aquí el carnero y encontró una resistencia, el macho cabrío. Y su líder fuerte era un hombre muy reconocido y famoso hasta hoy. Se llama Alejandro Magno.
es verdad. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para parar delante de él. Cuando estamos estudiando eso, el enfoque del sueño es ese choque. Cuando los dos vienen juntos a chocar. Porque en ese momento, es un momento épico, todo el mundo cambió. Era un cambio grande. Aquí hay una mapa. Esta mapa está en aquel lugar donde terminó el carnero su avance y se encontró con el macho cabrío. Esta mapa es antigua y es importante porque muchos estudian hasta hoy esta batalla. Esta es la mapa de batalla entre el carnero y el macho cabrío. Se llama la batalla de Plataea. Puedes buscarlo en Google. La batalla de Plataea, y vas a encontrar la fecha. Y casi entre la mayoría de los historiadores hay una unidad sobre esta fecha. ¿Cuándo sucedió? Y es importante, porque recuerda, dijo el ángel, 2300 tardes y mañanas durará la visión. Entonces la fecha no se importa. Pero vamos a seguir. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Macedonia, Grecia, acá. Ya lo hablamos aquí, egipcio, Israel, viene Grecia por detrás, venciendo toda esa tierra que Media Persia había vencido. Aquí está Babilonia, aquí está Media Persia, y todavía sigue Alejandro Magno. Venció inmensas cantidades de tierra en poquito tiempo. No solo su capacidad de vencer es notable, sino su edad. Porque era un muchacho jovencito, muy joven cuando él hizo todo eso. Cuando llegó él hasta este punto, vino por atrás Alejandro Magno y quedó aquí en Babilonia. Alejandro Magno tenía un sueño, una visión. Él quería volver a construir las ruinas de Babilonia. Y estaba en eso. Era el primero que intentó reconstruir la ciudad famosa de Nabucodonosor. Pero no es el único. Desde su tiempo hasta hoy han habido como 4 o 5 personas que han tratado de reconstruir la famosa ciudad de Nabucodonosor. El último que trató de reconstruir eso era Saddam Hussein. El que fue vencido en Irak por la batalla entre él y Estados Unidos. Él estaba en pleno trabajo de reconstruir con una idea que esa ciudad antigua de Babilonia sea el enfoque del mercado de todo el Medio Oriente. Eso era su plan. Él estaba en emoción reconstruyendo. Me recuerdo cuando estaba esa batalla, porque estaba joven, pero estaba mirando nosotros ciertas partes de la televisión. Y me recordé porque uno de los soldados norteamericanos que estaban allá tomaron fotos frente a las ruinas donde estaba el gran rótulo. Como aquí cuando el gobierno va a hacer trabajos, ellos siempre ponen un rótulo, tal trabajo, tal ingeniero, así. Hacía uno allá delante de las ruinas de Nabucodonosor. Y esos soldados tomaban sus fotos. Y salió por todas las noticias. Y era muy interesante. Pero todo eso conquistó Alejandro Magno. Regresó aquí y terminó sus días. El 10 o 11 de junio del año 323 a.C., Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor II, en Babilonia, a la edad de... Yo me siento a veces que no he hecho nada. Ya tengo más de 32 años y yo no he conquistado ni un hectárea. Y él conquistó todo ese territorio. ¡Qué hombre más sabio! Por eso es notable en la visión, porque es algo extraordinario lo que hizo él, que no eran muchos que podían alcanzar. Aquel gran cuerno del macho cabrío fue quebrantado. Cuando Alejandro murió, había una batalla entre sus generales. ¿Quién va a tomar poder? ¿Quién va a seguir en el puesto?
la unidad de Macedonia o Grecia se derrumbó. Y los 40 años de guerra entre ella misma, los sucesores, se produjo ante del mundo helenístico 4 cuerdas, 4 bloques de poder estables. El reino de Ptolomeo de Egipto, el imperio seleucida en el este, el reino de Pérgamo en Asia Menor y Macedonia. 4 cuernos. Y en su lugar salían 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y esa es una estatua que supuestamente así miraba a Alejandro Magno. No sé si es verdad. Aquí hay una mapa otra vez del Medio Oriente. Otra vez, aquí está Israel, aquí Babilonia, Media Persia, aquí Grecia. Está dividido en las 4 partes. Aquí es uno de los reinos. Aquí es el otro. Aquí es el tercero y aquí es el cuarto. Fue dividido su territorio entre sus 4 generales más fuertes. ¿Sí? Muy bien. Volvemos al versículo 9 al 12, porque las letras amarillas, quiero enfocar un poco en esas palabras. Dijo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y lo pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, y hizo cuanto quiso y prosperó. Eventos importantes en nuestra historia, en nuestro relato. Primeramente, nació ese cuerno pequeño. El cuerno pequeño también trabajó en una región. Dice, engrandeció contra el príncipe del ejército, contra Dios mismo. Quiere decir, ascendió a su trono y actuó como si fuera Cristo mismo. Sí, es importante. Dice, fue quitado el continuo sacrificio, había cambios en la iglesia. El lugar de su santuario fue echado por tierra. Es importante esa palabra. Más que yo pienso en eso, yo veo los cambios, porque aún ese cuerno pequeño hizo grandes y bellos santuarios. No era como la visión de Estefi cuando ella miró al hermano Santiago. Él era vestido con vino. Y ese es un punto que nunca debemos olvidar. Porque debe ser una distinción entre el pueblo de Dios y ese pueblo. Es importante notarlo, ponerlo en su mente. Porque ese pueblo pequeño hizo lujosos santuarios. Pero el Señor, su opinión es, el lugar del santuario fue por tierra. No fue una bendición de lujo. Y eso debe ser pensado. Dice, y echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y prosperó. Importante esas palabras, porque son verdaderas. Aquí podemos mirar otro mapa. Aquí Israel, aquí abajo Egipcio, aquí llegamos, aquí está Grecia, Macedonia, y aquí está Italia, aquí llegamos a Europa, España. Esas 2 moradas, el morado rojo y el morado así, es un nuevo imperio. El imperio que siguió según la visión de Nabucodonosor por ver su estatua. Empezó con la cabeza, los brazos, el muslo y luego el imperio romano. Y el imperio romano tenía 2 piernas, 2 partes. Y es verdad, el imperio romano fue dividido en 2 pedazos. Aquí en el oeste su capital estaba en Roma. En el este su capital está en Constantinopla.
importante, porque aquí en el oeste fue vencido primero por los bárbaros. Venían los bárbaros aquí y venció ese pedazo primero. Ese pedazo sobrevivió más largo tiempo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Es importante porque ese cuerno pequeño empieza acá a tener fuerza. Creció mucho al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa. Y empezó a crecer hasta en la tierra gloriosa, la tierra de Israel, la tierra donde nació nuestro Señor. Otro estatua, otro hombre muy notable, conocido en las anales históricos. Dice, el ascenso de Constantino fue un momento decisivo para el cristianismo temprano. Generalmente se considera el comienzo de la cristianidad. Después de su victoria, Constantino se hizo cargo del papel de la patrona de la fe cristiana. Muy importante, el imperio romano, cuando estaba en su más alto periodo, estaba tratando de destruir la iglesia. Aún sabemos la destrucción del templo fue por los romanos. Bajo Tito, su general que llegó, sitió Jerusalén, derrumbó el templo, bien como Jesús dijo, no quedó ni una piedra sobre otro, destruido, cambiado el nombre del lugar, del capital, todo hecho por Roma, el imperio romano. Pero aquí en el otoño del tiempo del imperio romano, nace un hombre, ya no sigue contra la iglesia, sino más bien él levanta a favor de la iglesia. Lo voy a ayudar, la patrona de la iglesia. Ya él empezó a poner leyes, en efecto, que prohibieran que la gente maltrataba a los creyentes. Suena como algo muy bonito. Es la verdad. Constantino. Él, Constantino, apoyó a la iglesia económicamente. ¿No suena bonito? ¿No sería bueno que llegue el gobierno y decir, mira hermanos, si tú quieres 20 templos, yo lo hago y no va a costar nada a ustedes? Si quieres 100, lo voy a hacer. No preocupa, lo voy a ayudar en todo. Así hizo Constantino. Tuvo un extraordinario número de basiliscas construidos. Basiliscas quiere decir templos. Él la hizo por la iglesia a costo del gobierno. Concedió privilegios a los clérigos. Empezó él a tratar bien a los ministros. Los cristianos promovidos a altos cargos, invitó a unos mismos misioneros, apóstoles, toma su cargo como ministro de agricultura o algo así. Tomó su puesto en el gobierno. ¿No sería lindo que nuestros ministros tomen cargo del gobierno? Suena bien, digo yo, carnalmente, suena bien. Pero según la historia, no fue bien. Fue una tragedia enorme. ¿Por qué? Pues una parte, sabemos nosotros, está el dicho, la política es corrupta. Sí. Y si vamos a poner buenas personas dentro, van a ser corrompidos. Sí. Y así pasó. Dice, regresó los bienes confiscados durante la gran persecución de Diocleciano y dotó a la iglesia con tierras y otras riquezas. Muchas bendiciones a favor de la iglesia. Los hombres de las principales familias romanas que se negaron a convertirse al cristianismo, les negó los puestos de poder. Ahí empezó el primer problema. ¿Por qué? Porque a la fuerza están convirtiendo a la gente. Si no se convierta, no hay puesto para ustedes en el gobierno. La conversión no puede ser a la fuerza. Tiene que ser voluntaria. Si es a la fuerza no es válido. Y fue un gran problema. El reinado de Constantino se estableció un precedente entre la posesión del emperador cristiano en la iglesia. Constantino tomó su lugar en la iglesia. Aunque durante su vida y su reinado nunca se convirtió.
Estaba en su lecho, en su momento de morir, cuando él llamó a un ministro para venir a orar por él porque ya quería convertir. Pero durante toda su vida nunca se convirtió. Pero tuvo un poder grande en la iglesia. Imagina ustedes, estamos recibiendo grandes bendiciones del gobierno, nos está regalando templos, está regalando territorio, terreno. Podemos hacer como queremos, prosperamos, pero luego viene el gobierno y dice, pero hermanos, fíjense, es importante que ustedes casen los homosexuales. Es importante que usted acepte el derecho de la mujer para abortar su bebé. No hables contra esas cosas, hermanos. ¿Qué vamos a decir? Es difícil, ¿por qué? Porque hemos recibido regalos. Sí. Y los regalos tienen poder. Sí. Desafortunadamente. Por eso debemos tener cuidado. Así sucedió. Sabemos que en abril viene nuestra conferencia general. Y cada año como iglesia decidimos cuándo va a ser. Imaginen ustedes si el gobierno puede venir a decir, en tal fecha, hermanos, usted va a tener una reunión, una conferencia. Y vas a hablar de tales sujetos, tales temas. ¿Puedes imaginar el gobierno teniendo tanto poder? Así pasó. Sí. Seguimos. En el año 325 después de Cristo, son aproximadamente 600 años desde la otra fecha que miramos. Convocó Constantino el primer concilio de Nicea, efectivamente el primer concilio ecuménico. Sin embargo, fue este concilio en Nicea que trató la controversia trinitariana versus ariana. Y era un hombre, no un ministro, Constantino, no un ministro llamado por Dios que buscó este caso. Y empezó la primer credo de la iglesia. Ese credo se llama el credo de los apóstoles. Si tú vas en línea y buscas la mayoría de las iglesias, no lo voy a decir todos, la mayoría de las iglesias, busca sus artículos de fe y práctica de ellos. Casi muchos tienen por creencia que todavía afirma el credo de los apóstoles hecho en ese tiempo. Importante. Pero más importante de ese credo para mí es este pleito que empezó entre el trinitariana y el ariana. Y eso es un punto importante porque es un punto notable entre la iglesia de Cristo y los demás. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la Trinidad, ¿ha escuchado esa palabra? Porque la mayoría de las iglesias creen en la Trinidad. Es su concepto de Dios. Y por explicar, esas fotos saqué de páginas de ellos. Es su concepto de la Trinidad, su concepto de Dios. Dice ellos, Dios es como un huevo. Tiene la cáscara, tiene el blanco, tiene el yema por dentro, pero es un solo compuesto. Dice ellos, Dios es como una manzana, tiene el piel encima, tiene la carne dentro y tiene las semillas. Es su concepto de Dios, que Dios es uno. Aunque sí, ellos dicen que Dios es tres individuos, pero es uno. Todo sabe Dios, todo puede andar en todo lugar Dios. Ellos creen que todo en el Padre, todo en el Hijo es igual. Es un solo ser por dentro. Esta no es la creencia de la iglesia de Cristo. Sí, es importante saber, porque la realidad es nuestras creencias son más cerca a las arianas que a las trinitarianas. No lo voy a decir que estamos creyendo como ellos, pero nuestras creencias son más cerca de la creencia de ellos. ¿Por qué? Porque creemos cuando Jesús fue al huerto con sus discípulos a orar antes de ser crucificado. Tal vez recuerde el tiempo. Él se apartó a orar y estaba orando ¿a quién? A su Padre. Al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Padre, si hay otra manera para hacer eso, pero si no, que hagas tu voluntad. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos creer como ellos que Jesús estaba engañando porque hubiera estado orando a sí mismo. Hágase tu voluntad cuando es la voluntad del mismo porque es uno.
o podemos creer como el texto habla, que el deseo del Padre y el deseo del Hijo es distinto. Pero estaba dispuesto a entregarse a la voluntad del Padre. Hay dos voluntades. Ellos no creen que el Hijo y el Padre pueden tener separadas voluntades. Pero también tenemos nosotros cuando Cristo estaba hablando de su segunda venida. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Y estaban ellos preguntando, y él dijo esas famosas palabras, que nadie conoce el día ni la hora del regreso del Hijo, ni los ángeles, ni Jesucristo mismo. Sí, ¿qué quiere decir? El Padre sabía algo que él no sabía. Muchos van a decir, pues, es que como humano todavía no sabía, pero al morir hubiera sabido. Pero es porque no comprenden las tradiciones hebreas sobre el matrimonio. La verdad es, el Hijo no sabe hasta la hora. Es verdad, aunque hay un periodo de tiempo. Pero al llegar al mero momento, como un embarazo de una mujer, son 9 meses. Pero un bebé puede venir una semana temprano o 1 o 2 semanas tarde. Hay cierta distinción, así está la venida del Señor. Hay una fecha, pero puede ser un poquito variable dependiendo a los creyentes. Ellos no creen así. Ellos creen que lo que sabe el Padre, sabe el Hijo. ¿Por qué? Es uno, sí. Y hay una pasaje que es para mí el más lindo y el más claro para mí. Está en Apocalipsis entre capítulo 4 y capítulo 5, cuando Juan mira el cielo y él mira el Padre sentado en su trono. Y luego viene alguien y anuncia, ¿será que alguien puede abrir el rollo? Porque tiene el Padre en su mano un rollo con 7 sellos. Y está el anuncio. Nadie puede abrir, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del cielo, de la tierra. Y es interesante esas palabras, porque el Padre la tenía en su mano y ellos van a decir que el Padre puede cualquier cosa. Pero no podía abrir ese rollo. Y Juan empieza a llorar. Era para él una cosa grande, porque hay algo que el Padre no puede hacer. Eso es dramático. Pero luego viene uno de los ángeles y dice, no preocupa, hay uno que puede, el Cordero. Y viene Jesús y toma el rollo y abre los sellos. Hay una distinción, es nuestra creencia. Una de las primeras burlas de la Iglesia de Cristo fue la visión de José Smith. Tengo su imagen aquí. ¿Por qué? Porque él cuando vino dijo, miré 2 personajes. Dijo ellos, no es posible. No es posible. Porque Dios es uno. Y burlar desde aquel tiempo hasta hoy de la Iglesia de Cristo. Y por eso, muchos de los protestantes del mundo tienen la creencia que nosotros creemos en 2 dioses o 3 dioses, pero no lo creemos, aunque los mormones sí, porque sus creencias aún están muy distintas que nuestras. Pero él miró 2 personajes y nosotros sí vemos que hay una distinción entre sus voluntades. Dice, llamó a sí mismo para ser un obispo de la iglesia, Constantino. Imagina su derecho de poder él mismo como alguna autoridad. El efecto de los cambios implementados por Constantino era doble. Líderes de la iglesia tenían ahora acceso a la maquinaria del Estado para ejercer el control eclesiástico. Pero más importante aún, el propio Constantino pudo establecer las prioridades del obispado para satisfacer sus objetivos. Así el obispo de Constantinopla ahora superó a cualquier otro obispo. A finales del siglo IV, la iglesia se inspiraba en las estructuras políticas del Imperio Romano que servía y no la Biblia. Llegó ese momento cuando era más importante la política de la iglesia que la palabra. Y es una cosa que hasta hoy necesitamos tener mucho cuidado. Que no traemos las divisiones políticas acá, que nosotros acudamos a la palabra para seguirla. A mí no me importa de qué partido son ustedes. Lo que me importa a mí es que seguimos la palabra
de Dios, porque para mí es el partido más importante. Sé que tenemos una responsabilidad de ejercer nuestra votación y debemos hacerlo en oración y ayuno, pero no debemos traer aquellos conflictos acá. Debemos tener mucho cuidado. Y eso es lo que empezó a pasar en ese tiempo. Como Constantino estaba dando hasta dinero a los sacerdotes, empezó cada quien a elegir su partido y empezó a predicar su partido y no la palabra de Dios. Un gran cambio en la iglesia empezó en aquel momento. ¿Ya no me quieres seguir? No. ¿Será que está muerto mi mouse? ¿Será que está trabado en el computador? Ahí va. Muy bien. Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo, hasta 2,300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Es el siguiente pedazo de información importante para nosotros. Tenemos esos eventos: Media Persia, Grecia, el Imperio Romano, el nacimiento de ese pueblo chiquito, el nacimiento de la iglesia y de la verdad. Pero hay una promesa. Va a llegar una fecha cuando el santuario será purificado. Y ojalá es una fecha que nosotros podemos mirar. No sé. Bueno, Ezequiel 4, versículo 6. Tenemos unas palabras importantes. No tengo todo el versículo acá. Solo tengo el pedazo más importante para nosotros. Dijo Dios, día por año, te lo ha dado. Dios estaba dando un pedazo de información profético. Cuando ya estamos mirando profecía, muchas veces cuando habla de días, Dios está refiriendo proféticamente de años. Aún Dios habló con Ezequiel y dio una profecía a él, que él iba a dormir en un lado de su cuerpo 40 días, iba a ser 40 años de castigo para Jerusalén. Iba a dormir en el otro lado de su cuerpo 390 días. Iba a ser 390 años de castigo para los 10 tribus al norte de Israel. Él nos dio esa receta. Entonces, cuando nosotros miramos los 2,300 días, podemos nosotros pensar que probablemente son años. Cuando empezó los 2,300 días, cuando la guerra de Platarea que miró Daniel. Y según los historiadores, esta guerra, casi todos los historiadores están de acuerdo, empezó en el año 479 a.C. Empieza nuestros 2,300, ya no días, sino años. Un día, un año. 2,300 años. Nada más cuando llegamos a 0, tenemos que quitar un 1 porque en el calendario nunca había 0. Se fue el calendario de 1 a 1. Y es algo que siempre tenemos que recordar cuando estamos tratando de ver esas cosas. Pero digo, en 2,300 años y llegamos a la fecha 1820 después de Cristo. Y tengo que hacer la pregunta, ¿qué pasó en esta fecha? ¿Qué sucedió en el año 1820? Es importante saber. ¿Sabemos cuándo fue restaurada la iglesia? ¿Alguien recuerda? ¿Cuándo fue? 1830, el 6 de abril. Pero aquí estamos 10 años anterior. Algo importante hubiera sucedido. No sabemos qué, pero algo tenía que suceder. Entonces tenemos que ir a ver esta fecha, porque esta fecha nos importa en la visión de Daniel. Y tengo aquí un testimonio. Fue en la mañana de un día hermoso y despejado, en los primeros días de la primavera de 1820. Ahí tenemos nuestra fecha.
Dice, era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad no había procurado orar vocalmente, sino hasta ahora, después de haberme retirado al lugar que previamente había designado, mirando en mi alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios los deseos de mi corazón. Apenas lo hubo hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que completamente me dominó. Y fue tan asombroso su influencia que se me trabó la lengua de modo que no pudo hablar. Una espesa niebla se formó alrededor de mí y por un tiempo me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina, mas esforzándome con todo mi aliento para pedirle a Dios que me lo librara del poder de ese enemigo que me había prendido. Y en el momento preciso en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme en la destrucción, no en la ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que tenía tan asombrosa fuerza cual jamás había sentido yo en ningún ser. El testimonio de un muchacho, ojalá ustedes saben quién es este muchacho. Él tenía una pregunta importante. ¿Cuál era su pregunta? ¿En cuál iglesia de domingo? Sí. Seguimos. Precisamente en ese momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se hubo aparecido cuando me sentí libre del enemigo que me tenía sujeto. Al reposar la luz sobre mí, vi a dos personajes cuyo brillo y gloria no admiten descripción. En el aire arriba de mí, uno de ellos me habló llamándome por nombre y dijo, señalando al otro, este es mi amado hijo, escúchale. Dos personajes. Importante. Había sido mi objeto acudir al Señor para saber cuál de todas las iglesias era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, apenas me hubo recobrado lo suficiente para poder hablar cuando pregunté a los personajes que estaban en la luz, arriba de mí, ¿cuál de todas las iglesias era la verdadera? ¿A cuál debo unirme? Y son tan importantes esa pregunta, hermanos. Digo yo que hasta hoy espero que todos lo han hecho. Si no lo ha hecho en su propia vida, hágalo. Aunque tú estés bautizado, aunque tú eres miembro de la iglesia, haga esa pregunta, porque tú tienes que ser seguro. Tú tienes que ser seguro. Yo no puedo salvar a nadie. Mi testimonio no va a salvar a usted. Tu testimonio va a ser tu fortaleza. Así como Josué, haga usted esa pregunta a Dios, porque tú necesitas su testimonio propio. Usted necesita ser seguro. Cuando los sabios del mundo, y hay hombres allá muy sabios, y hasta cuando a veces yo hablo con ellos, aún yo siento dificultades, tanto es su sabiduría. Cuando ellos llegan y empiezan a hablar con usted, la tentación va a ser grande. Por eso necesitamos algo fijo, seguro, sobre la que parar, porque si no, nos va a llevar. Necesitamos tener nuestro propio testimonio, así como José tuvo. Y así como él miró dos personas, esos dos personajes está comprobado también más atrás en otras de las visiones de Daniel, porque Daniel confirma esos dos personajes. Y es importante conocer. Se me contestó que no debiera unirme a ninguno, porque todos estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos, y hablamos de eso, el credo de los apóstoles, sí. Todos sus credos eran una abominación, y no es por decir que el credo de los apóstoles es puro mentira, no es por decirlo. Aún hay cosas interesantes y bonitas en ella, pero Dios está enfocando en aquel momento, porque esas cosas fue hecho no por Dios, fue hecho por el poder de hombres tomando autoridad dentro de la iglesia. Constantino y otros, cuando ellos destruyó la iglesia,
iglesia y empezó lo que nosotros conocemos como la apostasía. Sí. Dice en su vista, y todos aquellos profesores, ¿y por qué se dice profesores? Porque la mayoría de ellos tienen que ir a la universidad, al colegio, a la escuela bíblica para recibir su diploma, para ser pastores. No son llamados por Dios, muy distintos a las creyentes de la iglesia de Cristo. Nosotros esperamos a que Dios llame. La verdad es, a veces es un poco frustrante. Sabemos aquí en México hay muchos lugares que necesitan pastores. Fuera tan fácil que yo, o hermano Álvaro, o hermano Plaza, dijera, pues, vamos a poner un año a cargo. Fuera fácil. Y hay buenos hombres en todos esos lugares que tal vez pueden ser ministros. Pero no podemos nosotros poner. Tenemos que esperar a Dios. Aunque es frustrante, porque la obra necesita ministros. Pero hay que esperar que Dios llame a esas personas. Porque Dios es el único que puede mirar el corazón de las personas. Si yo adelanto a Dios y digo, pues, yo lo veo a un hermano fulano que es muy interesado, muy sabio en la palabra, lo voy a llamar. No va a salir bien. Tenemos que esperar a Dios. Es importante. Dice, y en su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, mas sus corazones lejos están de mí. Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, teniendo apariencia de piedad, mas han negado la eficacia de ella. De nuevo, prohibió que me uniese a cualquier de ellas. Y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esa ocasión. Cuando otra vez volví a mí, me encontré de espaldas mirando el cielo. Tan importantes esas palabras. Quiero yo que todos podemos decir y entender esas palabras en nuestro corazón. Y no debemos unir con otras iglesias. Es importante, yo sé que somos miembros aquí, pero uno de los problemas que a veces llega a la iglesia es que nosotros empezamos a admirar lo que otros hacen. Y luego tenemos una reunión de negocios y tal vez, bueno, como pastor, yo no tengo todas las ideas. Yo pido a los hermanos allá, tienen algunas ideas y no hace falta, alguien tiene su idea. Pero a veces el problema es que la idea que tienen, porque nos ha sucedido cuando un hermano dice, hermano, aquellas iglesias hacen tal y tal cosa, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Nosotros no somos aquellas iglesias. No es por decir que todas sus ideas son malas, pero debemos tener mucho cuidado, porque si no tenemos cuidado, vamos a ir repitiendo los errores que acabamos de ver con Constantino y poner ideas de hombres dentro de la iglesia. Yo voy viajando a muchas partes y siempre uno de mis gustos es preguntar a las personas, porque hablo con gente de muchas iglesias. Yo pregunto, ¿cuáles son las tradiciones? ¿Qué hace usted en su iglesia? Y ellos me cuentan sus normas, sus costumbres. No le falta, siempre yo hago la pregunta a ellos, pero esa costumbre que tú haces, ¿lo puede encontrar en la palabra de Dios? Muchas de sus costumbres no están. Son inventos de hombres, mandamientos de hombres que ellos han puesto. La iglesia de Cristo, nosotros tratamos de eliminar los mandamientos de hombres. Tratamos de guardar los mandamientos de Dios. Es nuestro más grande anhelo. Que somos puro y simple. La iglesia de Cristo. Entonces, se me contestó. No debe unir a ninguno, porque todos estaban en él. No ha faltado en mis viajes. Siempre hay alguien que me dice, pero hermano, no son todas las iglesias igual. No son todos igual en cuanto creemos en la Biblia, creemos en el mismo Dios. Hermanos, si esa es su duda, tienes que hablar. José tuvo su contestación. No le vaya a creer, sino más. Pregunte usted a Dios. Es su deber. Porque yo no quiero que nadie dude. Yo puedo contestar igual a José. Pero usted no va a ser salvo ni va a quitar sus dudas por mis palabras ni por las palabras de él.
El único cosa que va a quitar sus dudas si en caso viene es Dios mismo. Pregunten, asegura usted de su vida. Yo sé que debemos tener mucho cuidado con los demás iglesias. Gracias, hermanos, por ese tiempo. Espero que esas palabras puedan ser aliento para ustedes.